6 minutos de la mañana. Gracias por acompañarnos en Éxitos. Estamos llegando desde Caracas a todo el país. A Maracaibo, Valencia, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín, la zona de Guarenas, Guatire. Transmitimos a través de mundour.com, de nuestras aplicaciones en video también. Mire usted, NIQ, antiguamente Nielsen, y luego de una muy interesante función en 2023 pasa a ser NIQ. Es la empresa líder mundial en inteligencia del consumidor. Pues tienen un estudio llamado Venezuela desde adentro y revela un cambio de paradigma en el mercado nacional, pasando de una etapa de colapso a una que llaman de reset o reseteo, además con una proyección de aceleración para este mismo año 2026. La investigación analiza cómo la resiliencia del consumo, el dominio de la producción local y el impacto del sector petrolero estarían reconfigurando las oportunidades de negocio. Y nos pareció interesante porque es una foto de cómo nos ven, nos analizan desde fuera, siendo además desde un vecino, Colombia, competidor en el mercado petrolero, socio histórico de nuestro país, pero además año electoral allá. En fin, aquí todavía no se sabe, pero es interesante este análisis en este momento. Y por eso recibimos esta hora a Andrea Estrada, es Industry Insights Manager de NIQ Colombia. Andrea, muy buen día, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Muy buenos días, Román. ¿Qué tal? Saludos desde Bogotá. Un saludo a todos los oyentes. Un gusto, gracias por acompañarnos. Caramba, Andrea, pasar del colapso a lo que llaman reset o reseteo puede que sea una de las conclusiones. Ahora, ¿eso qué significa? Ponlo en términos comprensibles. Mira, en términos comprensibles sería que nosotros tenemos en definitiva el potencial como país de recuperarnos y de recuperarnos rápido, de cosas que otros países, incluyendo por ejemplo Colombia, no podría decir. Esa riqueza petrolera nos da la posibilidad de recuperarnos y esa palabra reset habla de que estamos en un país en donde si hablamos del consumo masivo, pues todo el partido acaba de empezar, ¿sí? Acaba de sonar el pito nuevamente y en ese sentido las marcas, las empresas tienen una oportunidad de cautivar a un consumidor que está ávido de volver a unos tiempos de abundancia, de prosperidad, que ojalá sean los que nos le quedan por delante al país. Fíjate que ahora conversamos con el economista Luis Oliveros y pensaba yo, bueno, sí, hay cosas que van cambiando. Ley de hidrocarburos, un Donald Trump invitando a invertir, se suavizan algunas sanciones, la posible llegada de transnacionales, toma decisiones el Banco Central, se firma una auditoría externa. Pasar a ese reset, ¿de qué depende? Mira, yo primero lo primero es contarte, yo soy economista y yo siempre digo que en economía casi que cada año termina siendo como un mes, ¿sí? Y yo creo que hay que tener paciencia, Román, yo creo que hay que tener paciencia, yo creo que lo importante es que estemos yendo hacia el camino correcto. Ese reset te puedo decir que ya está empezando en el sentido de que el interés internacional de muchísimas empresas de volver a tener operaciones en Venezuela es tremendo. Yo particularmente soy venezolana, muy Sí. orgullosa de mi ciudad, de Caracas. Ya Y con un acento, Andrea, pero ya con un acento. sí, ya con un acento, pero pues ya uno no puede hacer nada. Y en ese sentido, igual he tenido la oportunidad de dar esta buena nueva, incluso Sí, le he presentado este material al cual tú haces sí. referencia a más de 20 compañías colombianas que están interesadas en entender el mercado, que están interesadas en entender a ese consumidor venezolano, que están interesadas en entender si hay un lugar para ellos y en definitiva nuestra respuesta es, y sí, este es un mercado que durante los últimos 20 años ha tenido una serie de distorsiones, como decimos los economistas, y que este nuevo rumbo que está tomando el país nos abre una oportunidad en donde va a haber más libertad económica y en donde el que tenga la mejor propuesta para el consumidor, pues va a ser el que va a ganar. Ujú. Entonces, ese optimismo que vivimos los venezolanos también se ha visto en el empresariado colombiano, que es sin lugar a dudas uno, como tú bien Sí. comentabas, de los llamados a ser un socio estratégico de Venezuela en este proceso de recuperación. Ya vamos a hablar de resultados del estudio, pero como economista primero, pero luego teniendo la Sí. información que tienes y que manejas, ¿qué recomendarías tú a un inversionista colombiano hoy sobre nuestro país, sobre Venezuela?
Yo creo que hay que empezar primero a forecastear, empezar a entender el país y empezar a entender a medida que vayan saliendo datos oficiales y se vayan esclareciendo temas asociados a la economía, como los datos reales de la inflación, con fuente de Banco Central, como temas de la reserva, empezar a pensar en inversiones, aún con cautela, es la realidad, porque todavía si bien las leyes han estado progresando en el legislativo, pues empezar poco a poco, pero también lo dejo en una frase muy coloquial, a mí me gusta hablar muy claro Ujú. y es también el que pega primero pega dos veces. Entonces es importante que esas empresas se sumen a este momentum del país tomando las consideraciones que tengan que tomar, entendiendo que todavía hay unos riesgos, ¿sí? No somos como veía en estos días una reflexión también de un colega economista, no somos Irán, pero tampoco somos Suiza, y en ese sentido hay que tener algunas cautelas, pero que eso no los lleve a las empresas a una inactividad o Claro. a perderse una gran oportunidad que ofrece Venezuela hoy por hoy. Claro, fíjate, hay datos, varios que me llaman la atención del estudio. Ejemplo, uno, Sí, pongo una cifra sobre la mesa. 65,9% de las ventas valor ocurren en el canal tradicional, se refieren a bodegas o abastos. No solo que me sí. parece interesante, comparado con la región, ¿en qué es distinto? La verdad se parece bastante, pero en ese sentido hay una oportunidad de modernizar lo que es el consumo masivo en Venezuela, por ejemplo, por hablarte ya de una oportunidad concreta. En el caso puntualmente de Colombia, para poner un país pues muy similar en muchos sentidos, el canal moderno tiene un peso un poquito más amplio, un peso que llega al 40, y no solamente eso, sino también la oferta que hay dentro de cada uno de los canales. Hoy por hoy, por ejemplo, en una bodega venezolana, en un abasto, principalmente lo que se vende son licores, bebidas no alcohólicas, confitería. Si tú vas a ver, por ejemplo, un tendero, como se dice acá en Ujú, Colombia, el tendero ya tiene acá un surtido mucho más amplio, vende alimentos, vende detergentes, vende otras cosas que quizás en algún momento fueron propias de también nuestras bodegas y demás. Sin embargo, lo que ocurre en estos momentos de crisis es que todos los establecimientos tienden a refugiarse en los que más les rota, en los que más pide la gente. Entonces, vamos a pasar poco a poco de unos canales, como le decimos nosotros, a este tipo de establecimientos que se van a tender a modernizar, a diversificar su oferta y su propuesta de valor, sin que eso necesariamente quiera decir que en Venezuela estemos, porque ese es otro punto, atrasados en términos de experiencia de compra, al menos en algunos supermercados, por ejemplo, uno puede ver una experiencia de compra interesante, ujú. con diferentes opciones de pago, con restaurantes adentro, etcétera, pero la oportunidad en general del país es de ir hacia arriba y de ponerse al día en muchas tendencias que vemos en la región. Mm. Es Andrea Estrada quien nos acompaña de NIQ Colombia. Andrea, aquí comerciantes industriales se quejan y con razón de importaciones que se dan en condiciones muy desiguales para el productor nacional, pero veo en el estudio que 68% del valor de la canasta lo concentran los locales, fabricantes nacionales frente a empresas transnacionales. Te digo, ¿por qué será? ¿Somos más competitivos en precio? ¿Tiene que ver con disponibilidad, con presentaciones? ¿Por qué? No, eso tiene que ver principalmente con el hecho de que han sido las empresas nacionales las que han resistido durante estos años las diferentes dificultades que ha habido en el país para poder operar. Ahí ha habido un cambio importante puntualmente en este momento, como tú bien comentas, Ujú. más del 60% de las ventas pues las hacen empresas nacionales, el 68%, pero hace 10 años era el 53%. Ah, mira. Entonces, cada vez hay más espacio para las empresas nacionales, que son las que han seguido construyendo. También recordemos pues que muchas empresas transnacionales salieron del país Ujú. por temas de riesgo país y demás. Y en ese sentido, es una configuración normal, diría yo. Obviamente hay muchísimo contrabando, especialmente un contrabando que
viene de Colombia, es una realidad, y que en ese sentido, pues muchas empresas venezolanas sí deberían estar alertas, y ahí nosotros Sí. que tenemos también sede en Venezuela, pues estamos muy a la orden para acompañarlos en ese proceso, porque se viene competencia, eso es una Ujú. realidad. Esa competencia que estaba pasando su producto a través de contrabando, las empresas obviamente sin necesariamente hacerlo de forma intencional, a pesar de que muchas sí tenían distribución en Venezuela. A pesar de esto, la realidad es que ahora sí se está pensando en, bueno, ¿cómo hacemos esto de una manera un poco más formal? ¿Cómo establecemos operaciones allá? Y eso para las empresas locales definitivamente significa competencia, y la competencia hace que cada uno saque lo mejor y que al final del día el que gane sea el consumidor, ¿sí? Ujú. Entonces yo creo que, nada, noticias de competencia para los locales y noticias buenas para el consumidor, Claro, porque va a tener acceso a más claro. alternativas. Variedad y seguramente mejores precios. Es Andrea Estrada Tal quien nos cual. acompaña. ¿Por qué Venezuela está representando un desarrollo de e-commerce y de pagos digitales que es superior a los mercados de la región? México, por poner un ejemplo. Es que, a ver, partimos de que la pandemia nos afectó a todos, no creo que ahí esté el origen. ¿Es que estábamos tan rezagados y por eso el crecimiento o que estamos haciendo bien? Pues fíjate, yo siempre cuento esto, igual que el tema de los medios de pago, como esos desarrollos que se han dado en el país que tienen que ver con ese espíritu de resiliencia del venezolano, ¿sí? Por ejemplo, el tema de las opciones de pago tiene que ver obviamente con esa época en donde tuvimos temas de escasez de efectivo. Entonces, este tema de la participación del e-commerce, que en donde todavía hay mucho por hacer y en donde hablamos específicamente del e-commerce propio, pues del consumo masivo, del mercado y demás, es un dato bastante interesante, y también obedece un poco a lo que te comentaba de que hay muchos retailers allá, hay muchos supermercados, hay Sí. muchas farmacias que en definitiva están muy avanzadas también en cuanto a lo que son las mejores prácticas para el comercio, para llevar sus cadenas de valor, para atender al consumidor. Entonces, hay cosas que rescatar, ¿sí? Hay cosas que rescatar, hay cosas que destacar del momento que vive hoy el país, así como también hay muchísimas oportunidades que, como te comentaba, muchísimas empresas pues están explorando, y seguramente pues veremos una competencia interesante en el país. Andrea, decías hace un instante, vamos poco a poco, decía Luis Oliveros hace un instante con nosotros. Bueno, paciencia, aunque muchos ya no la tienen producto de tantos años de esta crisis tan Claro. prolongada y severa, pero sí hay una oportunidad partiendo de ese poco a poco y de esa paciencia. Las empresas sí están en la obligación, casi en la necesidad de prepararse logísticamente porque efectivamente en algún momento, este o el año que viene, podría haber un incremento de consumo, ¿no? De sus ventas. 100%, 100%, como te decía, yo creo que aquí hay que meterle celeridad al tema, no el que espera que Venezuela esté perfecta, que tenga absolutamente todo como debería ser, pues va a llegar tarde, ¿sí? Hay que tener paciencia para que efectivamente el resultado de todas estas políticas que se estén tomando, pues terminen sobre todo activando el consumidor, destrabando muchas cosas en la economía. Ese es un factor fundamental, Sí. pero yo creería que en el mediano plazo pues vamos a empezar a ver un cambio. La realidad también de esa impaciencia que es apenas normal del pueblo y de las personas que viven en Venezuela, yo creo que es una impaciencia que desde hace mucho tiempo se tenía, y hoy se está haciendo quizás un poco más vocal en ese sentido. Sin embargo, todas las cartas están puestas para que sigamos un buen rumbo y nos convertamos y nos vayamos recuperando poco a poco, pero la realidad es que es algo que yo creo que a una velocidad mayor de la que se ha estado dando en estos meses y en lo que va corrido de año, pues Sí. difícilmente se va a lograr. Andrea, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana, ¿eh? Encantada, Un siempre que gusto. me necesites, estoy a la orden, estaré por Caracas pronto, entonces ojalá podamos coincidir nuevamente, Román, y un saludo a todos mis compatriotas
acá desde Colombia construyendo país también. Un placer, un placer. Andrea Estrada es economista, es Industry Insights Manager de NIQ en Colombia. Fíjese que hay palabras coincidentes, ¿no? Cuando uno escucha a Andrea, cuando uno escucha a Luis o a Asdrúbal Oliveros, economistas, expertos financieros. Andrea hablaba de esclarecer, lo que nos lleva a pensar en transparencia, en auditoría, se habla de inversiones, pero también se habla de cautela, se mencionan las leyes, pero se mencionan los riesgos, y uno se queda con esta idea del poco a poco y de la paciencia, que como bien decía Alice, en algunos casos son demasiados años y cuesta encontrarla ya. Pero ahí está la luz, ahí está, parece ser el camino indicado de acuerdo a las decisiones más recientes. Ojalá que cristalicen 7:27 minutos de la mañana. Permítame compartir algunos mensajes publicitarios, como este, por ejemplo, de Portumesa. Busca aquello que saque lo mejor de ti. En la cocina es con el aceite Portumesa que resalta tus sabores y la calidad de tus comidas. Una marca con más de 30 años en el país que está de regreso para acompañarte en cada receta. Al caminar por el pasillo de tu supermercado favorito lo vas a reconocer por su botella silueta elegante, tapa verde, destaca en tu cocina y garantiza ese resultado que a todos les encanta. Portumesa es calidad en tu mesa. @PortumesaVE. Y cuando construimos o remodelamos, buscamos respaldo. Donsen es eso. Además, celebrando 20 años siendo líderes en tuberías y conexiones de polifusión en Venezuela. 2 décadas ofreciendo suministros de máxima resistencia para hogares, industrias y grandes proyectos. Porque verde puede ser cualquiera, pero la trayectoria de Donsen es una sola. Que no te metan gato por liebre. Recuerda también su línea Fairtech y su línea amarilla. Visita @DonsenPPR y donsenvenezuela.com. Y en el mundo lácteo, sostenibilidad también significa que lo que se produce no se pierda en el camino. En la planta de leche de Grupo San Simón se maneja un volumen importantísimo de recepción, con 2 tipos de salida. Una parte se convierte en leche larga vida y otra en leche en polvo. Todo se aprovecha de la mejor manera y apuntala a la sostenibilidad. Así trabaja Grupo San Simón. Y vamos a hablar de lubricantes Inca, porque Inca sabe lo importante que es cuidar el vehículo familiar o la moto, la herramienta de trabajo. Por eso Lubricantes Inca te ofrece calidad comprobada para cada necesidad, automotriz, industrial, diésel y más. En este mes de abril cumplen 48 años protegiendo los motores que mueven al país con productos fabricados con tecnología de talla mundial y certificación internacional. Síguelos en Instagram como @IncaLub. Lubricantes Inca, lo que tu motor prefiere. Toda Venezuela sabe que la wafer es de Renata. Así es, toda Venezuela sabe que la wafer es de Renata, con su inconfundible crunch, con 4 capas de relleno, 4 y deliciosos sabores, también 4, vainilla, fresa, limón y chocolate. Estamos hablando del crunch de Renata. La wafer es crunch, crunch, la wafer es de Renata. La wafer es crunch, crunch, la wafer es de Renata. La felicidad, claro, incluye a la wafer de Renata, otra marca de Isola Foods. Síguelos en @Productos Renata. Vamos a escuchar esto de Erasure que lleva por título A Little Respect, un poquito de respeto. Momentos que forman parte de la vida. Éxitos. Caracas, Valencia, Guarenas Guatire, Maturín, San Cristóbal, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo, Maracay. sonidos en primera fila.